Jamás se ha visto esto, pero ni al presidente ni al primer ministro le entran balas. El primer ministro dice, yo no tengo nada que hacer. El ex ministro de Salud, Luis Solari, a quien lo tenemos en la comunicación telefónica. Doctor Solari, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, señor Pérez, y buen día, todo exitoso. Renuncia masiva, doctor Solari, dentro del Ministerio de Salud. ¿Esto es a consecuencia de qué, cree usted? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Una que es rechazo total y otra es que haya un pedido de renuncia masiva. Sería bueno que el viceministro que ha renunciado, el viceministro Rosell, fuese entrevistado y nos dijese si a él, si juró tras antenoche el nuevo ministro, en la mañana tempranito le pidieron su renuncia cuando ni siquiera el ministro se había sentado ni recibido el cargo, ya le habrían pedido su renuncia. Entonces es indispensable entrevistar al viceministro Rosell, ex viceministro, para que nos diga si le pidieron su renuncia o no. Pues si le pidieron su renuncia, esto significa simplemente una carnetización, ¿no? Mire, pero doctor Solari, si es una carnetización, eso implicaría... Que no comience a capturar. Ya, pero doctor Solari, si esta es una carnetización, ¿eso implicaría que el Ministerio de Salud estaría siendo ya controlado directamente por gente llegada a Vladimir Cerrón? No solo eso, sino significa que el ministerio deja de estar en una pandemia al servicio de todos los peruanos, sino que pasa a estar al servicio de un partido político con fines electorales. No nos olvidemos que las campañas de salud siempre han tenido un impacto importante en las campañas electorales. Este es un año electoral, o sea, partidarizar el Ministerio de Salud en medio de una pandemia es pues ponerlo al servicio de un proceso político electoral. Yo creo que el Congreso está un poquito anestesiado, ¿no? Necesita como que una descarguita eléctrica para que despierte, porque no solamente es el tema sanitario, es el tema político, ¿no? O sea, lo que usted señalaba en su alocución inicial, esto que está investigando la Contraloría, ¿hay o no hay una gavilla de gente que trabaja en Palacio? ¿Hay una camarilla de poder que a veces toma atribuciones y funciones que son las del presidente? Eso es gravísimo desde el punto de vista político, ¿no es cierto? O que al presidente no pueda ni siquiera buscar en Google los antecedentes de un ministro porque alguien le está ordenando desde fuera que nombre a determinada persona, como es este caso escandaloso del ministro de Salud, que tiene el rechazo como nunca se ha visto de los organismos éticos, de los organismos gremiales, de los organismos académicos y de los organismos científicos vinculados a la salud. Jamás se ha visto esto, pero ni al presidente ni al primer ministro le entran balas. El primer ministro dice, yo no tengo nada que hacer en la decisión. ¿Cómo que no? Él ha firmado con el presidente la resolución suprema. Es corresponsable administrativo y político. Entonces, es interesante ver cómo estos temas, ¿no es cierto? Y el otro tema de que el presidente anuncia un gabinete con determinadas características y después no lo cumple. O sea, es decir, hace un anuncio mintiéndole a la población. Me imagino que algunas de solo dirán, salga usted y diga que esto va a ser como algodoncito rosado, ¿no es cierto? La mecedora. Pero usted haga lo que crea conveniente. Y van por su programa, su proyecto, pero a costa de los intereses del país. Doctor Solari, a ver, en el tema del ministro Torres, ¿qué cosa puede hacer un presidente del Consejo de Ministros ante la existencia de un ministro cuestionado? ¿Puede hacer lo que está haciendo Torres en estos momentos, de ignorar la situación y dejar en manos del presidente todo? Bueno, puede ir y decirle al presidente, aquí está la resolución suprema de cese del ministro y aquí está mi renuncia. Usted decida cuál de las dos va a ser presidente. ¿Va a aceptar la mía o va usted a cesar al ministro? Porque no podemos tener en plena pandemia, ¿no es cierto?, a todo el sector salud en asco. O sea, ¿se imagina usted estas renuncias masivas? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es de un montón de gente inexperta que va a entrar
al ministerio, que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, como el propio ministro. ¿Y qué va a hacer de la pandemia? ¿Qué van a hacer de todos los programas de salud? Es totalmente distinto, pues, dirigir una dirección regional por 6 días que dirigir un país durante una pandemia, ¿no? Pero usted también ha sido presidente del Consejo de Ministros. En la conformación de un gabinete participa directamente el que va a asumir el premierato con el presidente de la República. Bueno, en este caso hasta pareciera que Aníbal Torres ni siquiera participó de la designación de quiénes van a ser los ministros de Estado. Solamente lo hizo el presidente Pedro Castillo bajo recomendación de quizá de Vladimir Cerrón y otros asesores más. Ahí voy. Si es que un presidente del Consejo de Ministros simplemente llega cuando la torta ya está decorada, ya está todo, y simplemente lo van a poner encima y él se va a encontrar, sabe Dios con quién, el gabinete, mire, hay pocas personas que se prestarían a eso, ¿no? Por esa razón es que en la Constitución aparece el tema de la incapacidad moral. Porque ¿qué significa la incapacidad moral? Significa que la persona no puede o no quiere distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque es obvio que este nombramiento es malo. Pero si el presidente no lo corrige inmediatamente después de que todos los entendidos académicos, universitarios, federación, le están diciendo que es malo y el presidente insiste en que es bueno, oye, significa que el presidente tiene un problema serio para distinguir lo bueno o lo malo. O cuando el presidente permite que un asesor llame al ministro de Energía para que nombre con urgencia al presidente de Perú, Petro, esa usurpación de funciones, si el presidente la está permitiendo, significa que él no distingue entre lo bueno y lo malo en cuanto a cumplimiento de la Constitución y de las funciones sagradas que jura un presidente de la República. Y si hay una camarilla de poder que toma decisiones con el presidente, como ha sido denunciado por el exsecretario general de la Presidencia de la República y por la ex primera ministra Vázquez, que cesaron la semana pasada. O sea, ellos han dicho, esta cosa está funcionando así en Palacio, y ahora sale el exministro de Economía, Frank, y dice, el gobierno no tiene una visión estratégica. Significa que el presidente no tiene una visión estratégica. Significa que no puede distinguir lo bueno de lo malo, de a dónde llevar al país. Y cuando una persona no puede distinguir lo bueno de lo malo, en nombramientos, en colaboradores, en la conducción y el destino del país, significa que hay un problema moral importante en la conducción y el Congreso país. Debería comenzar a yo creo que estamos llegando a una situación tal en que el Congreso tiene que despertar. Oye, el Contralor de la República está más despierto que el Congreso. Bien, doctor Solari, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Nunca en la historia republicana de la que hoy he sido testigo hemos asistido a una situación tan grave, no es compleja, es grave, ¿no? Y todos, están pasando cosas en Palacio que le hacen daño al país. Muchas gracias. Muchísimas gracias.